El día de hoy vamos a hablar sobre el almacenamiento en ejecución. La memoria RAM se va a encargar de poder almacenar en tiempo real toda la información que nosotros estemos procesando dentro de nuestras aplicaciones, a diferencia de las unidades como el SSD o el HDD, que en este caso son unidades de almacenamiento estables. La memoria RAM va a ser una unidad de almacenamiento volátil. Es decir, una vez que nosotros apaguemos el ordenador, toda la información que se encuentre guardada dentro de la memoria RAM va a desaparecer. Lo que no sucede con HDD y SSD, que permanece la información a pesar de que nosotros apaguemos nuestra computadora. Por un lado, el SSD y el HDD nos permiten almacenar toda la información, guardar archivos, aplicaciones, el sistema operativo y demás. Es decir, contienen todo el código. Mientras que la memoria RAM es usada para estar ejecutando este código y realizar los procesos que nosotros desarrollemos. Cuando nosotros ejecutamos un programa, lo que estamos haciendo es cargar toda la información que está dentro de nuestras unidades de estado sólido o nuestros discos duros a la memoria RAM para que éste empiece a ejecutarlo. Aquí se coordina con el procesador y la memoria RAM le envía información al procesador. El procesador, como su nombre indica, procesa todas las instrucciones que se le dan y la memoria RAM va ejecutando y guardando los procesos, las variables, los arreglos, etc. Normalmente la memoria RAM se dice que se divide en tres espacios: la parte global, el stack y el heap. Por un lado, la parte global es donde se guardan todas las variables globales dentro de nuestro programa y el código de ejecución en sí mismo. Aquí los datos se encuentran accesibles para cualquier parte del programa. Cuando nosotros creamos una función o cuando nosotros creamos una variable global, estas van a estar guardadas dentro de la parte global y van a ser accesibles a todo el programa. Otra de las partes es el stack. En esta se van a almacenar variables y procesos indicados en bloques muy específicos, por ejemplo en el interior de funciones, y solamente van a ser accesibles dentro de ese mismo bloque. Y finalmente el heap, que esta parte va a almacenar lo que son las partes más dinámicas de nuestros procesos. Es decir, los valores que guardemos aquí pueden ampliarse, cambiarse, eliminarse y demás en tiempo de ejecución, lo que no sucede en las otras partes del programa como global o stack. En este sentido, podemos decir que la memoria RAM va a estar dividida, como dijimos, en tres partes. Por un lado, nosotros vamos a tener la parte que corresponde a global. Por otro, nosotros tenemos S y por el otro tenemos H. Si nosotros queremos acceder a la parte del heap y empezar a usar variables que sean dinámicas o modificables, alterables, nosotros necesitamos primeramente avisarle al programa. Pues porque si nosotros no le avisamos al programa que vamos a usar variables de tipo heap, el programa va a considerar que nuestras variables o nuestros arreglos y demás son de tipo stack. Y como el scope, bien, scope es decir el alcance, bien, de nuestras variables. Si nuestro scope está reducido a las funciones, si nosotros le decimos que esta variable, o bueno, mejor dicho, no le decimos que esta variable es de tipo heap, cuando nosotros terminemos de ejecutar esta función, lo que va a hacer es que esta función es como si nunca hubiera existido y la información que esté dentro de la variable va a perderse. Entonces, como nosotros vamos a querer acceder desde otra parte del programa a ella, no existe, es decir, aquí se nos genera un error. Por tanto, si nosotros queremos trabajar correctamente, entonces nosotros tenemos que indicar que esta variable de aquí es de tipo H y entonces funciona correcto. Bien, porque si nosotros no indicamos que esta parte del programa podemos usarla dentro de otro lugar, dentro de otra localización, entonces nosotros vamos a perder toda la información que está ahí.
Ya vamos a ver más adelante que justamente esto de perder la información más bien está relacionado a perder la posición donde se encuentra guardada esta información. ¿Y por qué posición? Bueno, pues a pesar de que la memoria RAM está dividida en estas partes que hemos mencionado, todo está guardado dentro de posiciones. ¿Y por qué posiciones? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con la memoria RAM, nosotros podemos guardar toda esta información, por decirlo, en una cuadrícula, en una gran tabla, que vamos a decir que es nuestra memoria RAM, ¿no? O más que una tabla, podemos decir que es una lista enorme, con miles y miles y miles de bytes. Y nosotros, para poder hacer referencia a cuál es la información que queremos acceder, vamos a hacerlo mediante posiciones de memoria. Por tanto, cada instrucción que utiliza nuestro programa va a estar encapsulado en ciertas posiciones de la memoria. Nosotros podemos entonces ver justamente la RAM como este gran espacio, esta ciudad, este lugar donde nosotros podemos ubicar cada una de las variables, cada uno de los datos, mediante una posición específica. Si nosotros tenemos nuestra memoria RAM, voy a colocarla aquí de nuevo. Generalmente las posiciones de memoria se manejan como números en hexadecimal. Pero bueno, para una representación que sea más simple, al menos en este momento, vamos a representarlos con números en formato decimal. Por ejemplo, digamos que esta es la posición 1 de la memoria. Esta, vamos a decir que aquí hay varias posiciones. Aquí vamos a decir que es la posición 50. Aquí hay más elementos. Acá vamos a decir que esta es la 180. Acá hay más elementos. Aquí vamos a decir que es la posición 300, 301, 302. Vamos a dejar más espacios aquí, más espacios acá. Y vamos a decir que, por ejemplo, terminamos en la posición, no sé, 6000. Bien. Bueno, pues aquí nosotros entonces tenemos una gran cantidad de elementos que estamos usando dentro de nuestra memoria. Cada una de estas casillas tiene una posición asociada. Si yo le digo a la memoria RAM que quiero acceder, por ejemplo, a la posición 1, pues entonces la memoria RAM me va a dejar acceder al valor que tenga la memoria en esa posición y modificar su valor. Por ejemplo, voy a decir que en la posición 1 tengo almacenado un número 50. Bueno, pues entonces, si yo vuelvo a acceder a la memoria RAM, voy a poder o modificar el valor que tengo o bien recuperar ese valor. Es decir, esta posición de la memoria ya tiene guardado un 50. Así que si yo quiero acceder al valor 50, tengo que dirigirme a la posición número 1 de la memoria RAM. Y esto va a suceder con toda la información que nosotros vayamos a tener guardada dentro de nuestra memoria. Entonces nosotros lo que vamos a poder hacer es acceder a estas posiciones de memoria, modificarlas, alterarlas y demás. En estos espacios es donde nosotros caracterizamos cuáles son las partes que estamos considerando como stack, como global o como heap. Entonces nosotros le estamos diciendo que desde cualquier lugar vamos a poder acceder a esta y que es modificable, que va a ser variable. Bien, si nosotros vamos a decir que acá tenemos una función, entonces si nosotros tenemos otra función y esta función necesita el valor de v1, pues entonces lo que va a estar haciendo realmente es pedir a la RAM el valor de la posición 180. Y una vez que haya recuperado ese valor, puede usarlo dentro de esta función. Si no es considerada heap, el programa no sabe cuál es la posición donde estaba la v1. Por tanto, como no sabe cuál es su posición, no va a poder recuperar el valor que estaba guardado dentro de esa posición de memoria.
Y es esto lo que nos determina y lo que nos ayuda justamente a poder usar variables dinámicas de una función en otra. Asimismo, todos los elementos que nosotros consideremos como globales van a ser variables que están definidas en todo el programa. Entonces, por ejemplo, una v2 y v3 que estén definidas fuera del contexto único de las funciones, entonces van a poder ser accesibles dentro de cualquiera de las funciones y dentro del mismo programa. ¿Y cómo aquí no se va a perder la posición en la que están guardadas? Pues porque en este caso, al ser variables globales, la posición ya se conoce por todas las partes del programa. Lo que sucede dentro de las funciones es que una función genera sus variables en ejecución, mientras que las del programa se van a generar desde el momento que nosotros tenemos creado el programa y van a generarse a partir de cierta posición. Por ejemplo, si esta variable está definida en la línea 1 y la quiero usar en la línea 2, va a ser correcto. Pero si está definida en la línea 50 y lo quiero usar en la línea 5, va a dar un error, porque no está definida la variable de forma global antes de ejecutar el programa. ¿Y qué va a suceder con las funciones? Bueno, pues las funciones también van a ser posiciones de memoria. Entonces, el llamar a una función, si yo llamo a la función f, lo que realmente estoy haciendo es acceder a la posición donde está guardada la función f. Vamos a decir entonces que RAM en la posición 50 a lo mejor es igual a f, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, voy a recuperar todo el código que se encuentra desde la posición 50 hasta donde termine la función. Esto ya lo vamos a ver ya en en niveles más avanzados, que son punteros de funciones. Pero lo que nos interesa ahora es saber que todo el código que nosotros tenemos ejecutándose va a estar guardado dentro de la RAM. Como las funciones son partes de código, van a tener una parte de la memoria RAM específica para ellas, donde nos va a indicar cuáles son los procedimientos que va a seguir. Una vez que llamamos a esa parte de la memoria, todas las variables y todos los procesos que se realicen dentro de la función se van a ir creando en tiempo de ejecución. Es decir, si yo creo una variable en este momento de la ejecución, a lo mejor está disponible en la posición 180. Pero a lo mejor si yo vuelvo a ejecutar, ya no está disponible la posición 180, sino que ahora está la 301. Y así va a estar cambiando entre las diferentes posiciones de memoria. Entonces, no siempre van a estar las variables en las mismas posiciones y por tanto, la información que nosotros tenemos en una posición específica se puede perder al ejecutar el programa. Esto va a variar en relación a cuántos programas tienes y demás. De hecho, el hecho de que tu memoria RAM se sature y que esté demasiado llena como para ejecutar otro proceso, quiere decir que la mayor parte de las posiciones de la memoria RAM están ocupadas. Y si tú ejecutas un nuevo proceso, va a tener que esperar hasta que otros procesos liberen ciertos espacios de la memoria para poder ejecutarse el mismo. Hablando de esto, nosotros dijimos que tenemos posiciones de memoria. ¿Cómo van a estar estas posiciones? Bueno, nosotros vamos a considerar que nuestra memoria RAM está formada de muchas posiciones. Y todas estas posiciones van a estar determinadas en términos de bits y bytes. Bien, ¿qué es un bit? Bueno, un bit es el mínimo espacio que nosotros podemos usar dentro de un sistema informático. Y es representado o bien por un 0 o bien por un 1. Solamente va a poder tener estos dos valores. El 0 indica apagado, mientras que el 1 va a representar lo contrario. Va a tener todos los significados contrarios a los que tiene el 0. Así, si nosotros ahora agrupamos varios bits, podemos crear una unidad que se llama un byte. Y que si nos damos cuenta está formado de 8 bits. Bien, en un byte
cada uno de estos elementos va a poder ser o bien un 0 o bien un 1. Pero al conjunto, si nosotros nos damos cuenta, vamos a poder leer o bueno, reconocer todos los elementos que conforman el byte. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 000, 1000, lo que yo voy a estar teniendo aquí es un número representado en código binario, donde el valor de cada elemento está dado en relación a la posición que tiene. Así, por ejemplo, el elemento de más a la derecha va a tener un valor de 1, que es igual a 2 elevado a la 0. El siguiente va a tener un 2, que es igual a 2 elevado a la 1, y así se va a ir recorriendo. Entonces el siguiente tiene un valor de 4, 8, 16, 32 y 64. ¿Ok? Entonces, si yo tengo encendido el valor que va a tener este byte va a ser un 8. ¿Bien? Y esto es a lo que nosotros vamos a acceder en las posiciones de memoria. Y también nos va a permitir apuntar a diferentes posiciones de memoria. ¿Bien? Esto va a ser muy interesante a futuro. Por tanto, si ahora nosotros consideramos esto como una única unidad, un byte, nosotros también podemos ir agrupando diferentes elementos. Por ejemplo, esto sería un bloque de 2 bytes. Esto sería un bloque de 4 bytes, por ejemplo, ¿no? Y según cuántos bytes podemos agrupar, la cantidad de números que nosotros podemos representar va a ir aumentándose. Va a corresponder esta parte al 128 y vamos a poder seguir aumentando en relación a la cantidad de bytes que tengamos. Una ampliación de bytes nos va a permitir, por ejemplo, representar números de 2 elevado a la 16 y una de 4 hasta 2 elevado a la 15 y una de 4 bytes hasta 2 elevado a la 31. Bien, entonces así nosotros representaríamos los valores. Viéndolo de esta forma, por ejemplo, nosotros si tenemos una cadena de puros ceros, vamos a tener la representación decimal como un 0. Si tenemos el último dígito, el último bit encendido, vamos a tener un 1. Si nosotros tenemos esta combinación 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, vamos a tener 177, podemos representar 134, etc. En sí, un único byte, es decir, esto que tenemos aquí, un byte, va a poder representar valores que oscilan entre el 0 hasta el 255. ¿Cuál es el 255? Bueno, pues cuando todos los elementos están en 1. Es decir, una cadena de puros unos va a representar el 255 en binario. Y como les decía, vamos a poder representar números más grandes conforme más bytes agrupemos. Una representación de 2 bytes nos permitiría representar valores que oscilan entre el 0 hasta el 52.000 y pico. No recuerdo ahorita muy bien, pero serían valores ya muchísimo más grandes. Cada uno de los elementos de nuestro programa va a tener diferentes tamaños y todo esto va a estar almacenado dentro de la memoria RAM. A estos tamaños vamos a llamarlos tipos de datos y nos van a ayudar para poder referenciar partes específicas de la memoria y saber cuánto espacio ocupan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tipos enteros y los reales? Bueno, que los enteros van a permitir representar, como su nombre lo dice, solamente valores enteros, mientras que los reales nos van a permitir representar valores con coma flotante. Por tanto, si yo quiero guardar en una variable short, vamos a decir que se llama n1, un valor de 12, está permitido porque el 12 es un número entero. Pero si yo quiero guardar en la misma variable un valor de 2.5, esto es erróneo porque es como nos va a representar el short, va a ser como números enteros. Si yo quiero guardar este tipo de valores, yo lo que tengo que usar es un float o un double. En este caso n2 2.5, que este sí es un valor que yo puedo representar.
¿Y esto en qué le sirve a la memoria RAM? Bueno, pues si nosotros tenemos nuestra memoria RAM, así realmente lo que estaría haciendo, si hacemos que cada una de las posiciones represente un byte, estaría diciéndole al programa, o bueno, a la memoria, que está usando desde la posición 50 hasta la posición 53. Es decir, todo esto sería el equivalente a 4 bytes. Y ese es el espacio que está destinado para este valor int. De esta forma, a pesar de que nosotros estemos agarrando la posición 50, el programa sabe que nosotros estamos ocupando realmente el equivalente a 4 posiciones de memoria. Por tanto, a un proceso siguiente no le va a permitir acceder a esto, porque todo esto está ocupado. Asimismo, nosotros vamos a poder referenciarlos a estos mediante un nombre, por ejemplo X. Si yo le digo que este bloque de 4 bytes se llama X, entonces X va a tener un valor de 50. Esto de aquí representa la posición. Posición de X. ¿Ok? La posición de X en memoria es igual a 50. Si yo quiero conocer el valor de X, el valor de X yo lo puedo asignar con lo que sea. Por ejemplo, un 128. Bueno, pues entonces, esto de aquí es el valor de X. Ahora, si yo tengo otro bloque ocupado, vamos a decir que este es únicamente un byte. Entonces, si yo pregunto por la posición de L, pues me va a decir que es la posición 54. Posición de X 50, posición de L 54. Mientras que yo a L le puedo asignar un valor que vaya desde 0 hasta 255. Los char vamos a ver que se usan para representar cadenas. Bueno, mejor dicho, representar caracteres. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a quedarnos con esto. De momento, esto es todo lo que vamos a ver hasta aquí. Espero que les haya quedado claro, que me haya explicado bien, y cualquier cosa pues pueden preguntar y yo con gusto voy a responder cualquiera de sus dudas. Así que hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima. Adiós.